al libro de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Cuando lo tengan todos, indíquenmelo con un amén, por favor. Vamos a esperar que nuestros hermanos van a quitar la mesa. Vamos a leer dos versículos para entrar a esta porción de la palabra. Y yo quiero que vaya rápidamente allá a la escritura, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo siguiente, versículo 18, perdón. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, vamos a entrar a esta porción, mis hermanos. Cuando esta escritura en el libro de Marcos, en los evangelios, está hablando a esta iglesia actual. Está hablando a todos aquellos que hemos de creer. El problema más grande que vivimos hoy en la actualidad es que muchos llegan a pensar, y no estoy hablando precisamente de las iglesias, sino de nuestra sociedad. A nuestro alrededor se oyen tantas voces de que los milagros son tiempos del pasado. Los milagros se vivieron en un tiempo. De hecho, no hay en estos momentos de la pandemia para acá, yo no sé cuántos de ustedes escucharon las burlas hacia los predicadores que hacían sanidades y milagros. Decían, ¿dónde están esos grandes predicadores? Se escondieron por el COVID. ¿Cómo no salen a hacer las campañas de sanidades? ¿Cómo no salen a hacer las campañas de milagros? ¿Qué pasa con esos grandes pastores, con esos grandes siervos que un COVID los espantó y fueron y se encerraron? Yo no tengo las respuestas para ellos, no voy a buscar las respuestas, no es mi papel defender absolutamente a nadie. Pero la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito. Tampoco me uno a esas burlas, y si alguien me dice a mí, yo soy muy temeroso, quizás a usted nunca me va a ver ocupar el púlpito y un tiempo específico para criticar a un pastor, a un predicador, por mala que sea la situación en su vida. Yo creo que hay una cuenta de esa persona delante de Dios, y Él dará cuentas a Dios. Yo puedo un día estarme equivocando, esa persona puede estar siendo vituperada, calumniada, se dicen tantas cosas, se manejan tanto los medios, se alteran los videos, se alteran las palabras, de hecho le cambian la voz a los predicadores, y sea verdad o sea mentira, solo Dios tendrá a bien llamar a cuentas a cada uno de nosotros, porque estamos en el mismo camino. Pero mi hermano, en esos tiempos de pandemia se vivió tanto esas historias, y ustedes tienen que haberlas visto, no creo que solamente yo las haya visto, cómo hacían burla de esos predicadores. La Biblia no le dio, la palabra del Señor nos dice que no le dio esa autoridad a ciertos hombres, ni escogió ciertas personas por color, por nacionalidad, por riqueza, por poderío, por posesión. Dios nos dice que todos estamos llamados a esta obra, todos aquellos que han creído. Y cuando el Evangelio de Marcos está explicando y dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si usted ha creído, usted es apto para ser un portador de milagros. Usted es apto para ser portador de la palabra de bendición. Usted es apto para poner sus manos sobre los enfermos. A veces nosotros elegimos a ciertas personas llamados a la oración. La verdad, mi hermano, es que no es que esos hermanos hayan avanzado más. Yo pienso que la verdad es que los otros hermanos se nos están quedando atrás. No tenemos la confianza, no tenemos la fe, la seguridad en que Dios va a responder. De hecho, muchas veces tenemos hasta miedo de testificar las cosas grandes y hermosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos miedo de testificar lo que Dios ha transformado en nuestra vida. Tenemos miedo de testificar, y mire, me quiero incluir yo mismo
Aún a pesar de mis años de conocer al Señor, tengo temores, tengo temores. Hace unos días les expliqué a ustedes y les digo, yo me puse a orar con Malena, de verdad, muchos días, tiempo para atrás. Hermana Karen la vio inclusive, de vamos a ponerle esto, vamos a ponerle esta crema. Sus manos, sus deditos se le estaban haciendo chuecos y bueno, venimos a la oración y yo dije, voy a orar por ella. O sea, uno lo piensa, dice, oye Señor, no es justo, papá, ¿cómo está pasando esto? Y vamos a orar, y me puse a orar con ella, le dije, vamos a pedirle a Dios que se limpien tus manitas y que se vaya todo eso que traes ahí. Y se limpian sus manos y te queda en tu mente, es tiempo de testificar o me espero a ver los resultados. O me espero a ver cómo se limpian sus manos. Tienes esos temores. Y estaba yo pidiéndole a Dios una dirección para este servicio. Y realmente yo creo que el Señor ha llamado a todo aquel que cree. El problema más grande son nuestros temores. El problema más grande son nuestros miedos. El problema más grande, Jesús dijo, todo lo que hablares con tu boca será hecho. Es que tenemos miedo a hablar con nuestra boca. Tenemos miedo a declarar. ¿Sabe cuál es el miedo? La sociedad, el mundo, los cristianos, entre comillas, corrigiendo a cristianos. Alguien dijo en una ocasión en los medios que nunca había visto el mundo tan dividido como este caso de las religiones. Ahora no es solamente cuestión de religiones, sino cristianos criticando a cristianos. Qué triste, mi hermano, que entre los mismos cristianos están buscando quién es el que sobresale, y muchos de ellos pisando sobre la cabeza de otros. Que la doctrina puritana, que la mejor doctrina, que el evangelio puro, que la sana doctrina, mi hermano. Mientras usted esté fundamentado en la palabra del Señor, esta es la sana doctrina. No es una religión, no es una iglesia, no es una doctrina de hombre, mi hermano. No es una dirección de asociación o de establecer ciertas iglesias con el nombre de la sana doctrina. La sana doctrina está en la palabra de Dios y la correcta interpretación de la palabra que Dios quiere traer a nuestros corazones. Mi hermano, y en esta ocasión yo quiero que juntos caminemos por estos caminos en los cuales Dios hace un llamado a la iglesia. Tenemos muchos temores, oramos por nuestros seres amados y oramos con un temor y decimos a veces, Señor, yo te pido que por favor, Señor, tú hagas un milagro en mi hijo, que por favor, Señor, si tú quieres, tú hagas un milagro en mi esposo, en mi esposa. Tenemos temores y estamos manifestando temores cuando el Señor nos dice que en nosotros la fe debe ser algo que nosotros declaremos, aunque no lo veamos, como si ya fuera. Que nosotros, imagínense, empezar a dar gracias por aquello que no tenemos, como si ya lo tuviéramos. Que empecemos a declarar victoria aún estando en la derrota. Esto es a lo que nos habla la palabra del Señor. Ahora el Señor no encerró y dijo solamente a Marcos, solamente a Juan, solamente a Pablo. En esta escritura el Señor dice todo aquel que cree. Todo aquel que cree. En otras palabras, mi hermano, yo quiero que juntos caminemos unos 3, 4 servicios buscando de parte de Dios una instrucción divina, una instrucción a través del Espíritu Santo para que todos esos temores se vayan de nuestras manos y que usted diga, yo no conozco mucho de la palabra, yo no entiendo muchas cosas en la iglesia, yo no entiendo mucho de las prédicas, pero algo he creído en mi corazón. Yo voy a ir y voy a poner mi mano sobre mi hijo creyendo que mi hijo va a sanar y en el nombre de Jesús voy a empezar a declarar sanidad sobre la vida de mi hijo. Esto es lo que quiere el Señor, que nosotros tomemos sus promesas y las vivamos. Las vivamos. Pastor, mi hijo no lo cree, mi hermano. ¿Cuánto has aplicado tu fe sobre la vida de tus hijos? Hay un pastor muy conocido, tiene demasiada historia, no se lo recomiendo, o sí se lo recomiendo, pero bueno, tiene mucha historia este hermanito en sus prédicas, y una de las cosas que siempre recomienda, dice, hermanos, hermanas, vaya al cuarto de su hijo, espérese que el hijo esté dormido, que esté ahí dormidito, aunque ya esté bien grandotote, como esté 20, 30 años, agarre aceite, únjale los pies y empiece a decirle, Señor, levanta un predicador de este hombre,
hombre hoy está en drogas, pero yo creo que tú tienes el poder para limpiarlo, para transformarlo, y úngalo con aceite. Cuando se levante diga, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Cayó una unción sobre tu vida y el Espíritu Santo ha empezado una obra que tú mismo no vas a entender, pero que vas a ver las cosas maravillosas que Dios va a hacer en tu vida. Tenemos miedo a aplicar la palabra. Tenemos miedo a hablar la palabra. Tenemos miedo a vivir la palabra. Y esto es lo que nos está diciendo a todos los que han creído. No nos está encerrando en un círculo, no está poniéndonos, mi hermano, como en un estándar donde dijéramos solamente X, esta persona que esté así, que sea así, son los únicos que van a tener la unción. Dice todo aquel que cree, todo aquel que cree. Y aquel que cree, donde llegue, los demonios van a salir huyendo. Me gustó mucho una frase que dijo mi hermano Francisco: si el Señor es luz y la luz está con nosotros, a donde quiera que caminemos, se va abriendo las tinieblas porque vamos llegando con la luz. Y es algo que debemos vivir, que a donde quiera que nosotros lleguemos, se disipen las tinieblas, porque la presencia de la luz divina está con nosotros, está sobre nosotros, y tenemos la promesa de parte de Dios a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Ahora, al que cree, Primera de Corintios capítulo 12, al que ha creído, mire lo que dice el versículo 1 en Primera de Corintios capítulo 12. Dice la palabra del Señor, mi hermano. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Para quién? ¿Para el apóstol Pablo? ¿Los dones espirituales para los apóstoles de aquellos tiempos? No. Recuerde que el apóstol está hablando a la iglesia y le dice: iglesia, no quiero que ignoren que hay dones. Hay dones. Hay dones. Lo que está diciendo, hay algo disponible para ustedes. Hay algo disponible. Mire, hermano, hace unos días alguien me preguntó, y yo no sé, a lo mejor ustedes no me van a entender. Yo he visto mucho este programa. He visto personas que compran, no sé, $600 de mandado, pagando solamente 15 o 20 dólares, porque todo lo pagaron con cupones. ¿Ha visto esos programas? Todo lo pagaron con cupones. Yo dije, wow, saben usar los cupones. Alguien me dijo hace unos días, volteó un recibo de H-E-B y me dijo, ¿y esos cupones los cobras o los tiras? Yo no sabía que el H-E-B da cupones. En cada recibo, por atrás. ¿Ustedes sí los han usado? Da cupones, algunos de 5 centavos, algo otro de 10 centavos, y muchos de nosotros que no sabemos los tiramos a la basura. Pero te da un cupón, y muchas personas aprovechan cada cupón para sacar el máximo provecho en sus gastos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el Señor ha otorgado dones a la iglesia, y no estamos aprovechando esos dones. Venimos a la iglesia y solamente recibimos lo que nos dan, pero no vemos esa bendición que dice el apóstol Pablo. Hay dones para ustedes, hay poder de parte de Dios, hay presencia de parte de Dios. Dios quiere dotarte, Dios quiere darte palabra, Dios quiere usarte como un instrumento, Dios quiere moverse a través de ti, pero no estamos tomando esos dones. Así que dice el apóstol Pablo en el versículo 9, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Miren lo que dice en el versículo 9. ¿Está conmigo? Gloria. Miren lo que dice. A otro por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu. Después de dar una lista detallada de todos los dones que puede dar el Señor, dice que a todos les dio dones. A uno les dio dones de sanidad, a otros dones de fe, a otro a otros dones de milagros, pero a todos les dio por el mismo espíritu. Y el espíritu que se mueve dentro de la iglesia es el mismo espíritu que se movía en medio de los apóstoles. Es el mismo espíritu que se movía en la iglesia de Corintios. Es el mismo espíritu que se movía en la iglesia de Éfesos. Es el mismo espíritu que aquella gente de Filipos estaba recibiendo. Es el mismo espíritu que da diferentes dones a cada uno de nosotros.
Usted no puede levantarse un día y decir, yo siento que Dios me ha llamado y yo voy a ser una persona que va a ministrar sanidad. Esto lo da el Señor. Esto lo da el Señor. ¿Sabe? Hay mucha discusión en las escuelas teológicas, hermano, porque hay problemas ahora con los llamados. Hay muchas personas que son llamados desde una silla para servir al Señor, para trabajar en la obra del Señor, y muchos que escogen servir al Señor. Muchos son llamados por la iglesia, muchos son llamados por los pastores y otros son llamados por el Señor. Dice el apóstol Pablo que el Señor por el mismo Espíritu ha dado dones a su iglesia. Y esto no es algo que le establece el pastor, esto no es algo que le establece el hermano o la escuela teológica. Este es un llamado de parte de Dios, porque Dios ha prometido llenar a su iglesia con su presencia y darnos dones y usarnos de una manera diferente a cada uno de nosotros. Hablo nuevamente, mi hermano. Necesitamos empezar a movernos en fe y necesitamos movernos usando y trabajando correctamente la fe. Estas señales seguirán a los que creen. Vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mire lo que está diciendo a Mateo cuando le habla a sus discípulos y le dice, vengan, voy a hacer un trabajo especial con ustedes. Y miren lo que dice. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el mismo llamado que Jesús le hace a la iglesia. Él te ha llamado. Mira, mi hermano, si usted viene a este lugar, mire la manera en que nos identificaban. Yo sé que ustedes nunca fueron malvados, nunca fueron vagos, no nada de eso. Pero si usted ha escuchado esas historias, cuando llegabas a casa, no llegaba uno y la mamá le hacía así, ¿de dónde vienes? ¿Hueles? ¿A qué hueles? Yo no sé qué olía usted. Pero todos olíamos diferente. ¿Qué tomaste? ¿Qué fumaste? Sí sabe de qué le hablo. Ese no fui tú. Porque eso huele. Y sabe, mi hermano, cuando venimos a la iglesia del Señor, dice la palabra del Señor que en el altar de Dios el fuego está encendido. Cuando usted viene a la iglesia del Señor, usted tiene que salir con un olor de la presencia de Dios, que a donde quiera que usted vaya, dice, ¿a qué hueles? Huelo a unción, huelo a presencia de Dios, huelo a mover del Espíritu Santo. Fui a la casa de Dios y algo maravilloso pasó en mí. El Señor tocó mi corazón. Yo no sé, no te puedo explicar, pero sé que estuve con Dios y Él estuvo conmigo. Vengo de la casa de Dios. Que alguien le diga, ¿a qué hueles? Huelo a presencia de Dios. Y el Señor tomó a los discípulos y les dio poder y autoridad. Poder y autoridad. La iglesia tiene ese poder, la iglesia tiene esa autoridad, pero no lo usamos. Le vuelvo a decir, hace unos momentos me quedé corto al decirle, estamos frenándonos por causa de la sociedad, por causa del qué dirán. Hace unos días hace unos años dejamos de usar, y yo creo que rompo aquí con algunos moldes establecidos, dejamos de usar, por ejemplo, la palabra, y yo declaro. ¿Sabe por qué? Porque fue criticado mucho en la sociedad el declarar, en los medios, en el Facebook, en el YouTube, yo declaro. Tú no puedes declarar. ¿Con qué autoridad declaras? ¿Con qué autoridad envías bendición sobre otras personas? Y hermanos, nos frenamos todos. Uy, está siendo criticada esa palabra. Nos frenamos y nos quedamos callados. ¿Le cayó Dios o le cayó el diablo? Porque dice la palabra del Señor que a los que han creído, Dios les dio autoridad. Dios les dio autoridad. Dios nos dio autoridad. Yo no sé si usted me lo quiera creer o no me lo quiera creer, es asunto suyo. Usted recíbalo o rechácelo, mi hermano. Pero el Señor me ha llamado y me ha dado autoridad. Y esto es a la iglesia, le ha dado autoridad a usted, mi hermano, a mí, a cada uno de los que hemos creído. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que hablar la palabra de Dios con autoridad. Con autoridad. Ver lo que no es como si ya fuera.
Hablarle a nuestros hijos y decirle: Cristo te ama, es hablar con autoridad. Cristo te ama, puede cambiar tu vida, quiere cambiar tu vida. Entrégale tu corazón, es hablar con autoridad. Y cuando nosotros declaremos sobre la vida de nuestros seres amados, hermano, no estamos declarando en mentira, estamos declarando en fe. Yo te quiero ver sano, yo te quiero ver bendecido, yo te quiero ver limpio de esas adicciones, yo te quiero ver transformado, yo te quiero ver libre. Yo estoy declarando sobre ti la palabra de Dios, que tiene poder y autoridad para romper todo yugo, todo vicio, toda adicción. Te declaro bendecido, mi hermano, pero tenemos miedo. ¿Qué dirán? ¿Y sabe cuál es mi resolución al empezar esta palabra? Y esto no empezó en mi corazón el día de hoy. Yo se los platiqué desde el domingo pasado. Esto empezó en mi corazón. Dejar a un lado la pena y las críticas y las burlas y lo que hable de nosotros. Yo voy a acercarme a las personas y yo voy a decir: mi hermano, yo siento de parte del Señor decirte que Dios quiere hacer de ti un predicador. Ponte en línea con Dios, arrepiéntete si tienes alguna falta en tu corazón, cambia tu actitud, cambia tu carácter, cambia tu manera de hablar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere usar y quiere levantar en ti un guerrero, y yo declaro la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Qué autoridad tengo yo? Ninguna. Pero la palabra de Dios que estamos hablando, la que nos dice el Señor Jesucristo, que le ha dado autoridad a la iglesia y que en su nombre echaríamos fuera demonios, lo vamos a hablar, lo vamos a declarar por la palabra que Él nos ha dado como iglesia de Él. Tenemos miedo por las críticas. ¿Sabe, mi hermano? Al cieguito, cuando llegó ahí con los religiosos, le preguntaron, dijo: oye, ¿y quién es Jesús? No sé quién es Jesús. Había sido sanado, él era ciego. Ese que tú dices que te sanó, que es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el enviado, que es el Mesías, es un mentiroso, le dijeron al cieguito. Él había estado ciego toda su vida. ¿Y sabe qué dijo? Mira, eso es lo maravilloso, que ustedes me dicen que no es el Hijo de Dios. Yo no lo conozco, pero me sanó. Y algo quiero decirles: antes yo era ciego y ahora veo. Ahí juzguen ustedes. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando hablamos palabra, yo no sé si alguien puede decir mentiroso, digan lo que digan. Yo quiero decirles lo que yo antes era y lo que ahora soy en Cristo. Antes me decían el marihuano, ahora soy hijo de Dios. Antes me decían el borracho, ahora soy embajador de la palabra. Creo en el poder de la palabra de Dios. Todo está, mi hermano, en que nosotros empecemos a vivir la palabra. No solamente a escucharla y guardarla en el corazón. Si la palabra del Señor dice que nosotros, a todo aquel que ha creído, al que cree, en mi nombre echarán fuera demonios. Mi hermano, cuando pasa algo extraño en nuestra casa, buscamos: ¿a quién le hablo? Y a veces, yo sé que a ustedes no les pasa, a ninguno de ustedes les pasa. Déjame hablarle al hermano. Voy a poner a Panchito Panteras, no, acuérdate que el hermano Panchito Panteras anda así como, así fallando espiritual, porque acuérdate que andaba del chongo con la esposa. Háblale a Martín, el ojo de vidrio, no sé cómo se llama. Ese era Porfirio. Háblale. No, acuérdate que hace días se peleó con los hijos. No, debe andar mal espiritualmente. ¿Y a quién buscamos? Háblale al pastor. No, hombre, recuerda, el pastor habló bien feo, bien fuerte. Debe andar enojado con nosotros. ¿A quién le hablamos? Pero sabes, mi hermano, cuando el Señor está diciendo: es que esta autoridad no fue delegada a un hombre en especial. Esta autoridad fue dada a la iglesia en mi nombre. Es el momento en que tú te levantes y digas: yo no sé dónde está el pastor, dónde está el diácono, dónde están los sugieres, dónde están los servidores, no sé dónde estén, pero hay algo que yo he recibido. El Señor ha dicho que su iglesia, yo soy parte de su iglesia. Me voy a levantar, voy a orar por mi hijo, voy a orar por mi hija, voy a poner mis manos sobre él, y sé que el Señor va a respaldar su promesa, porque él no es hijo de hombre para que mienta. Dios ha prometido estar con nosotros y él está con nosotros. Voy a hablar en el nombre de Jesús. Habla, papá, habla, mamá, en el nombre de Jesús. No se espere
No se espere. A veces nos esperamos y esperamos ese día especial para ponernos a cuentas con hoy, cuando venga el pastor a orar por mí, cuando venga el diácono a orar por mí. Mi hermano, empieza desde ese momento, del momento que Dios puso el sentir en tu corazón. Desde ese momento toma acción. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vaya conmigo allá. Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Está conmigo? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ¿qué dijo? Me es dada en el cielo y en la tierra. Dice otra escritura, mi hermano, y todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. La situación que sea, el momento que estés viviendo, Jesús dijo, toda la potestad ya me fue dada. Y en el versículo 17 de Marcos 16, 17 dice, y estas son las señales a los que creen en qué, en que Jesús tiene toda la potestad. Jesús tiene todo el poder. Marcos 16, 17 dice la palabra del Señor, que nosotros, al que cree, al que le ha creído, el que le ha recibido, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Jesús dijo, ¿por qué en mi nombre? Porque toda potestad me es dada. Por eso creemos y tomamos en fe esas promesas, porque toda potestad me es dada. Ahora yo quiero que vea, tranquilito, vea la lista, mi hermano. A los que creen, vamos a ver la lista. A los que creen, versículo siguiente, en el versículo 18, dice, a los que creen, echarán fuera demonios. ¿Qué más? En el versículo 17 dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y después tomarán en sus manos serpientes. Siguiente, ¿qué dice? Beberán cosas mortíferas. ¿Y qué les pasará? Solo sobre los enfermos impondrán sus manos. ¿Y qué pasará con los enfermos? ¿Sabe cuál es el freno más grande que tenemos? ¿Y qué tal si no sana? Eso dice Santiago. Santiago dice que cuando nosotros oramos, la oración del justo sanará al enfermo, y si tuviere pecados, le serán perdonados. El libro de Santiago, capítulo 5. Pero el punto, mi hermano, ¿y si la persona no sana? Ese es su temor, ese es mi temor. Tenemos tantas luchas. Una vez llegué yo a un lugar a orar. Oramos, yo llegué y estaba otra persona orando. Esto pasó. Y entonces estaba otra persona orando y yo dije, pues ya están orando. No, pastor, pero nosotros los hijos lo trajimos a usted. Mi tía trajo a ese hermano. Bueno, pero ya están orando por él. No, nosotros queremos que usted haga una oración. Y aquel hombre salió del cuarto. Cuando estaba orando gritaba, decía, y en el nombre de Jesús queda sano, y sano en el nombre de Jesús. Listo, está sano. Y se salió. Y entré yo y se murió el hombre. Pero yo todavía no oraba. Pero ya que oraba, entonces te quedas, órale, el otro se fue declarando sanidad y ahora yo me quedé con todos aquí llorando y consolando. ¿Ya qué hago? ¿Cuál es tu temor? De verdad, me han pasado tantas cosas. Y yo, Señor, ilumíname. Hasta uno le dice, dame poder de resucitar muertos en estos momentos, Señor, porque ¿qué hago? Usted lo oye como risa, pero no estuvo allí. No haya uno que hacer. Entonces declara la palabra en fe y no sucede. Tenemos que ser prudentes cuando oramos. Dice la palabra del Señor que todo lo que pidiéremos creyendo lo recibiremos. Pero nada sucede si no fuera la voluntad de nuestro Dios. Por eso cuando oren, pidan la voluntad del Padre. Señor,
hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces, lo más importante, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si usted ora por una persona, no es su responsabilidad sanar a una persona. Su responsabilidad es orar en fe. Orar en fe. Pedirle a Dios. Y Dios en su grande misericordia sanará al enfermo. Pastor, ¿y si se me muere como se le murió a usted? Esa era la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos da sabiduría. Y en esos momentos uno empieza a decir, Dios tenía un plan diferente. Nosotros como hombres siempre nos vamos a equivocar, pero yo prefiero estar en el camino de que una vez me equivoque y pedirle perdón a Dios, a detenerme y no hacer algo que Dios puso en mi corazón y pedirle perdón por no haberlo hecho. Porque a lo mejor esa palabra que usted está escondiendo, esa palabra que no quiere hablar, es la palabra que va a libertar, que va a romper cadenas, que va a dar salvación, que va a dar vida eterna, y nos quedamos con esa palabra en nuestro corazón. Mi hermano, tenemos que confiar en el Señor. Si bebiere cosa mortífera, en estos momentos hay mucha gente dividida en cuanto a la vacuna. Me dijo una hermanita, no le vaya a decir a nadie, ya me puso la vacuna. Ya ve, los hermanitos dicen que es del diablo. ¿Cuáles hermanitos aquí? Nadie. Pero hay algo. ¿Qué pasa, hermanos? Pero hay algo. Yo no sé, yo no puedo decirle, ¿hay algo escondido en la vacuna? No hay, yo no lo sé, yo no me meto mucho en eso de la política. Si vamos con un hermanito ahí que anda con las vacas, él dice que es del diablo. Él dice que es del diablo. Pero igual quizás en aquellos tiempos la vacuna del tuberculosis era con el diablo. O la vacuna, no sé, de tantas vacunas que han salido, la de los granitos, ¿cómo se llama? La del sarampión, la varicela. Quizás en su momento la del flu decían que no, mucho cuidado porque el flu es necesario. El flu tienes que dejarlo fluir porque si no lo tapas te va mal y después ya todos se la podían. La ciencia está puesta por una razón ahí. Yo lo único que creo es esta palabra. Si fuera veneno y fuera cosa mortífera, a mí no me hará daño, porque yo soy un hijo de Dios. Estas son las palabras que yo creo, que aunque yo bebiere cosa mortífera, no me hará ningún daño. Yo tengo que creerlo. Por eso, mi hermano, muchas veces, no voy a hablar del nombre, pero usted lo va a identificar, muchas veces se han frenado, se han perdido vidas a causa de la religiosidad. Es que está prohibido donar sangre, dejas morir a tu hijo porque no da sangre. Y hay personas que han dejado morir a sus hijos. La ciencia está establecida por alguna razón. Dios lo permitió. Los médicos no tuvieran la sabiduría si Dios no lo hubiera permitido, mi hermano. Así que si la sabiduría de esos médicos Dios la ha permitido y salva la vida de tu hijo, adelante. La primera transfusión en el mundo la dio nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que es por su sangre que nosotros tenemos vida, que es por su sangre que nosotros somos limpiados de todo pecado, y es por su sangre que nosotros tenemos entrada a ese reino celestial. Voy a terminar, vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 16. Hechos capítulo 5, versículo 16. ¿Está conmigo? Mire lo que pasaba. La iglesia puede ser transformada, su hogar puede ser transformado. Usted sabe las historias, mis hermanos. Se lo voy a contar un poco chusco, pero esa es la realidad de nuestra vida para que lo podamos entender. Por ejemplo, no voy a decir nombres, claro que no. Pero a veces identificamos, lo voy a poner de esta manera, en el pueblo, usted sabe quién es el mejor sobador del pueblo. En los pueblitos, ¿verdad? Oh, sí, ve con Chachito, él te endereza el tobillo, te tuerce. Mire, yo, hace muchos años, yo jugaba, no hace muchos, porque me va a hacer que soy muy viejito, hace poquitos años yo jugaba béisbol. Y un día de repente ya no pude lanzar la pelota. Y yo aventaba la pelota así. Me dolía mucho. Y llegué yo a un lugar para que me acomodaran la espalda, para que me acomodaran los huesos de la espalda. Y este hombre dijo, no, eso tiene que ser desde la planta del pie hasta la cabeza. Dije, dale.
y empezó a tronar los tobillos, los dedos y todo y todo. Y cuando llegó al hombro dijo, mira, este hombro lo traes afuera. Metió sus dedos abajo de la paleta y los metió y dijo, listo. Y yo dije, mira, 30 años sin aventar una piedra y ya puedo. 30 años chueco. Y una persona me lo enderezó en 5 minutos. ¿Qué cosas? Entonces identificas la persona que sí sabe en medio de todo el pueblo. Lo identificas. Y dices, no, Julián, dale, ahí te van a ayudar. Para ciertas cosas. Yo solamente quiero que enfoque que se identifica la persona que verdaderamente tiene conocimiento. Esta historia de Hechos está diciendo que en la iglesia estaban pasando cosas tan extraordinarias que la gente de las ciudades de alrededor se dio cuenta y empezó a traer a sus enfermos para que algo pasara en sus vidas. Lo que yo le quiero decir que el Señor le da autoridad a la iglesia, a nosotros, no es al edificio, hermanos, es a usted. Dios quiere que usted se lleve la autoridad de tal manera que la empiece a vivir, una palabra viva, que en el momento que usted diga, yo no sé qué va a pasar, pero permíteme orar. A mí me gusta esa clase de personas. Voy a la corte, espérame, antes de que te vayas a la corte, déjame orar por ti. Eso va a cambiar, no lo sé, pero yo voy a orar por ti. Yo creo en Dios que las cosas van a ser mejor con Dios de tu lado, con Dios contigo, con Dios mostrando su presencia. Yo creo que va a cambiar el matrimonio, yo creo que va a cambiar tu vida, yo creo que este joven puede sanar, que este joven puede ser libre. Yo voy a orar, primero voy a orar, antes que todas las cosas, primero voy a orar. Impleméntelo en su vida. Hechos capítulo 5 versículo 16 dice la palabra del Señor: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Yo sé, mi hermano va a decir, pastor, exageró. Yo quiero dejarle una carguita en su corazón. Vamos a continuar con este tema, pero yo quiero dejarle una carguita en su corazón. Yo quiero, mi hermano, que se proponga que su casa, su vida, sea reconocida por los vecinos y que digan, yo no sé lo que hay en esa casa, pero algo maravilloso pasa, que cuando tú llegas a la casa de doña Petra, de doña Bartola, sientes una paz, sientes una presencia. Yo no sé, cuando tú llegas a esa casa, algo maravilloso yo siento, como que salgo sano, como que salgo alegre, llego enojado y salgo cantando, algo maravilloso. Que la gente empiece a hablar de tu casa para bien, que empiece a hablar de tu familia, que empiece a hablar de la presencia de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos, mi hermano, en tu matrimonio. Que la gente de alrededor vea tu vida como una vida llena de las bendiciones de Dios. Aquí refiere la iglesia y dice, la gente venía de diferentes ciudades porque habían reconocido que Dios se estaba moviendo, mi hermano. ¿En dónde? En aquellos que habían creído, mi hermano. Y esto es lo que yo quiero dejar en esta tarde en su corazón, que Dios se va a empezar a mover en su vida. Dios se va a empezar a mover en su casa, en su familia, en su matrimonio, de tal manera que muchas personas van a decir, yo no sé cómo le están haciendo, pero ahora los veo tranquilos, ahora los veo sin pelear, ahora los oigo y no tienen gritos, ahora los veo que se llevan como grandes amigos. Es que la presencia de Dios no solamente la estamos conociendo, la estamos viviendo día con día. Atrévase a creerle. Estas señales seguirán a los que creen. Quiero terminar con Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Vaya conmigo allá. Tenemos esta promesa. El apóstol Pablo, déjeme empezar desde Marcos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. El apóstol Pablo nos dice, hay diversidad de dones, pero todos son por el mismo Espíritu. A algunos se les dio el don de la fe, a otros se les dio el don, mi hermano, de las sanidades, de los milagros, pero todos por el mismo Espíritu. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo a todos sus discípulos que les daba autoridad, que a donde quiera que ellos llegaran y pusieran sus manos, los enfermos iban a sanar. ¿Qué autoridad les daba? Mi nombre. Estas señales seguirán
a los que creen en mi nombre, dijo Jesús. Y Jesús dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Así que el nombre de Jesús tiene poder. Tiene poder. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros hablamos del poder de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 16 nos dice que la gente de alrededor empezó a oír lo que estaba pasando. Mi hermano, si la gente empieza a oír lo que está pasando en tu casa, van a querer de lo que tú tienes. Necesitas llenarte de Dios. Necesitas llenarte de sus bendiciones. No solamente, mi hermano, yo le puedo decir, para mí sería más fácil decirle, la iglesia se va a llenar de la presencia de Dios. Y si sabe que vamos a pensar, ahí en la iglesia es donde está la presencia de Dios. No, la iglesia debe ser el lugar donde nos llenamos de la presencia, pero se manifiesta en nuestros hogares, lo vivimos en nuestros hogares. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 nos dice, él mismo, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuiste sanados. Usted y yo tenemos el privilegio, hermano, de tomar por fe este favor de Dios. El sacrificio y el pago por su milagro ya fue hecho. La sanidad que usted necesita, tiene que vivirla por fe, tiene que aceptarla por fe, tiene que declararla por fe. Cuando usted se acerca al Señor, acérquese ya dándole gracias. Aún siento el dolor, ya dele gracias. Aún veo a mis hijos rebeldes, dele gracias. Déjenme platicarle esto que yo mismo lo viví, me vino al corazón. Dele gracias por sus hijos. Dele gracias por su matrimonio. Le aseguro que hay personas que quisieran tener una pareja. Seguro que hay personas que quisieran vivir lo que usted está viviendo, tener el hogar que usted tiene. Aunque fueran frijolitos, pero tener un hogar y una comunión. Esos hijos por los que usted reniega, habría personas que anhelaran esos hijos, aunque tuvieran que pasarse día y noche orando por ellos. Usted no es responsable de la vida que llevan sus hijos, ellos van a tomar sus decisiones. Hace unos días tuve un problema porque una persona me dijo, es que usted no entiende a los homosexuales. Sí, yo no necesito entender a los homosexuales, ellos tienen su vida. Lo que yo necesito es que entendamos que mientras se viva en homosexualismo, estamos fuera de la voluntad de Dios. No hay bendición. Y si Dios prohíbe, y esto es abominación, ¿por qué queremos una relación con Dios? Tienes que escoger o el placer del homosexualismo o la presencia de Dios. Pero no dejamos de amar a los homosexuales, a la persona, al ser humano. Tus hijos van a tomar su dirección. Dios no te va a pedir cuentas porque tus hijos llegarán a la mayoría de edad y ellos tomarán sus decisiones para bien o para mal. Pero te va a pedir cuentas de qué clase de papá fuiste, cuánto les aconsejaste, qué clase de madre fuiste. Hace unos días, hace unos años atrás, llegué yo a un lugar, mi propia vida. Y yo siempre dije, mis hijos van a servir a Dios. Los hemos enseñado desde chiquitos. Les hemos hablado, los enseñé a cantar, cantaban con nosotros, cantábamos cantos especiales. Crecieron y cada quien tomó su rumbo. Un día estaba yo en la cárcel por causa del hijo mayor. Fui a verlo. Yo nunca esperé ver a un hijo en la cárcel. Nunca. Y llegué ahí, yo pensé que lo podía ver. Entré y estaba atrás del cristal. Y no pude verlo. Lloré. Me salí llorando. Mi esposa se quedó con él. Entonces llegó una mujer ahí y me dijo, dele gracias a Dios. Mi hijo está en la cárcel. Sí, no me importa porque está en la cárcel, dele gracias a Dios. Le dije, ¿usted no sabe lo que está hablando? Sí sé. Me dijo la mujer, sí sé. Tengo un hijo aquí en la cárcel. Y le doy gracias a Dios porque usted está en la cárcel. Pero no sabe lo que está hablando. Dijo, sí lo sé. Tengo otro en el panteón. Y ese sé que no lo vuelvo a abrazar.
es ese que no lo vuelvo a ver. Ese no lo voy a volver a abrazar. Así que dele gracias a Dios, porque aunque está en la cárcel, está vivo. Hay esperanza. Él puede cambiar. Una mujer impía me dio una gran lección. Estas señales seguirán a los que creen. Ora por tus hijos. No los des por perdidos. Abrázalos. Úngelos. Ponles aceite. Unge sus cabezas. Tomarán sus decisiones. Pero si el Señor dice que las señales te seguirán porque has creído, te seguirán. Tarde o temprano vendrán a los pies de Jesucristo. Póngase de pie, mi hermano. Hay un milagro para usted. Tan solo créalo. Tan solo créalo.